Y ahora te decimos que no, ¿viste? Después de tanto lío. Bueno, muy buenas Preferimos que no nos tardes. graben. Muy buenas tardes. María José, sí que es chiste porque está grabando. Chiste, chiste. Muy bien, vamos a arrancar. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos? Maestría. Me olvidé de nutrición. Me quedó nutrición o besología, perdón. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué hemos estado viendo con respecto a metodología de la investigación? Hemos estado viendo cómo se confecciona un proyecto. Dijimos, el título es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. Y de hecho, hoy teníamos que cerrar escribiendo los títulos de los trabajos de ustedes. Luego del título, cuando uno lee un proyecto, viene la introducción, que es lo último que ustedes han escrito hasta ahora. ¿Sí? Los objetivos, que en realidad fue lo primero que escribieron, la metodología y las referencias bibliográficas. Es decir, cuando uno lee un proyecto, el proyecto necesariamente tiene que tener esa estructura. La estructura es un título, la estructura es introducción, objetivos, metodología y referencias bibliográficas o bibliografía. Esa es, como sabemos, la forma en que se lee, pero no la forma en que uno la crea. Por eso nosotros, y acá, por eso nosotros arrancamos con lo primero que son los objetivos. Objetivos fue lo primero que nosotros miramos. Luego de los objetivos vino la metodología. ¿Sí? La metodología era el cómo, el con qué voy a cumplir los objetivos. Recién después con metodología pasamos a la bibliografía y a la introducción. Y finalmente vamos a pasar con el título. ¿Sí? Ese es el orden que uno lo va creando, pero el orden en que uno lo lee es título, introducción, objetivos, metodología y referencias bibliográficas. Bueno, esto más de lo mismo, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos el proyecto? Sí, bueno, tenemos el proyecto. Nosotros en esta materia lo que estamos viendo es el proyecto entendido como el proceso metodológico y ustedes aprueban la materia esta simplemente, con lo que costó que fue el proyecto. Pero después de ese proyecto ustedes, si Dios quiere, lo van a presentar para que sea el proyecto de su propia tesis de maestría. Entonces, ese proyecto lo van a presentar ¿a quién? A la autoridad de la maestría. ¿Sí? Yo te estoy presentando este proyecto que ya tiene toda la coherencia metodológica y la autoridad de la maestría nos va a dar el ok. Y después del ok de la autoridad de la maestría, tiene que venir el ok de la Secretaría de Investigación. La Secretaría de Investigación de la facultad lo que va a hacer con ese proyecto es fijarse si lo va a enviar al CIAIS, al Comité de Ética. ¿Por qué digo fijarse si lo va a enviar al CIAIS? Si nosotros estamos haciendo un trabajo retrospectivo y observacional, supónganse, el objetivo es realizar un estudio de cohorte en pacientes que asistieron a la clínica, que eran obesos y eran diabéticos y estaban tratados con una cierta, no sé, estatina. Ese trabajo es un trabajo observacional, retrospectivo. Nosotros para poder conseguir la información vamos a historias clínicas. Entonces es un trabajo con realmente poco riesgo ético. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Investigación? La Secretaría de Investigación de oficio va a decir, bueno, esto tiene muy poco compromiso ético, no lo va a mandar al CIAIS. En cambio, si nosotros estamos queriendo tomar un conjunto de pacientes obesos, los dividimos en dos,
A un grupo de pacientes le damos un fármaco, a otro grupo de pacientes le damos otro fármaco, le hacemos un seguimiento. Bueno, ese protocolo, que es prospectivo, que es un ensayo clínico, tiene un alto riesgo, ¿sí?, ético. Por lo tanto, la Secretaría de Investigación lo va a mandar al Comité de Ética para ver todos los resguardos éticos, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Investigación va a decidir si lo envía o no al Comité de Ética dependiendo del compromiso que haya. Tanto en un caso como en otro, si les va muy bien, la Secretaría de Investigación dice, perfecto, está todo ok, ustedes pueden desarrollar este proyecto como un proyecto de maestría. Bárbaro. Pero hasta que la Secretaría de Investigación no le dé el ok, no se puede empezar a recopilar la información. Y bien, cuando la Secretaría aprueba, listo, arrancamos con el trabajo. Muy bien. Después que arrancaron con el trabajo, ¿sí?, tuvieron la aprobación, o sea, arrancó el proyecto, tuvieron la aprobación de ese proyecto y ustedes empiezan a trabajar. ¿Y trabajar qué significa? Significa hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer en materiales y métodos, ¿sí? En material y método dije que iba a recopilar los pacientes de tal forma, bueno, los recopilo. En materiales y método dije que iba a tomar la información de esta forma, lo hago. Dije que iba a hacer una tabla de Excel con los datos, lo hago. Dije que iba a hacer un análisis descriptivo, lo hago. O sea, todo lo que yo me comprometí a hacer en metodología, en material y método, lo voy haciendo. Y ese es el trabajo propiamente dicho, ¿sí? Y finalmente, entonces, como un producto final del trabajo, hay que escribir el producto, digamos, el producto final. ¿Y cómo se escribe el producto final? El producto final se escribe en un formato determinado. Ustedes van a tener que escribirlo en el formato que le llamamos formato tesis, ¿sí? El formato tesis tiene una estructura que es mucho más laxa que el formato paper, por ejemplo. El formato paper es mucho más duro, mucho más estricto. Los editores de las revistas científicas suelen ser mucho más rigurosos en cómo se presenta la información, no quieren perder espacio en la revista, por lo tanto está todo muy apretado, pero básicamente la estructura metodológica es la misma. En la tesis uno está mucho más relajado y puede poner mucho más cosas, en el paper va a tener que apretar mucho. Pero el formato de producto final de un trabajo de investigación es el mismo. Así como, por ejemplo, si están en un trabajo donde pidieron un subsidio, el formato final va a ser un informe de subsidio, que está entre medio de la tesis y el paper, una cosa así. Ahora, ¿cómo se escribe un trabajo? Sí, ya está, ya dijimos. Una cosa es el proyecto de investigación y otra cosa es el trabajo. Perfecto. El fruto del trabajo, por ejemplo, es una tesis. ¿Y cómo se escribe una tesis? Digamos, ¿cuál es el formato que tiene? Muy bien. Arranquemos con el formato que habíamos visto en el proyecto. El formato que habíamos visto en el proyecto era título, introducción, con objetivos e hipótesis, o hipótesis, metodología y bibliografía o referencias bibliográficas. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos los resultados, lo que vamos a hacer es estirar bibliografía y entre metodología y bibliografía le vamos a ir poniendo tres ítems diferentes. Primero vamos a poner resultados, donde en los resultados podemos poner tablas y gráficos también, lo que serían los anexos. Hoy en día, con la posibilidad que tienen los programas, por ejemplo, un Word o un programa de ese tipo, la posibilidad que nos da la posibilidad de nosotros ser nuestros propios editores de nuestra tesis. Yo les recuerdo, para los que son jovencitos, que son la mayoría, cuando yo era muy joven y teníamos que escribir algo, las tablas y los gráficos se hacían como anexos aparte. ¿Por qué? Porque en los resultados uno escribía con la máquina de escribir, o cuando vinieron las primeras computadoras, con la primera computadora, todo texto. Y aparte uno tenía que escribir todas las tablas y todos los gráficos, en ese orden. O sea, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, así. ¿Por qué? Porque no había cómo editarlo. O sea,
Si ustedes se fijan, tesis que fueron creadas antes de los años 90, las tesis de antes de los años 90 tenían todo el texto primero y después como anexo tenían todas las tablas y todas las figuras. En cambio ahora nosotros nos transformamos en nuestros propios editores. Entonces vamos escribiendo los resultados y nosotros podemos copiar una tabla del Excel o copiar un gráfico de un programa de estadística o del mismo Excel y podemos ir editando nuestra tesis directamente nosotros ahí. Eso es una posibilidad que está muy buena, porque si yo voy leyendo los resultados, voy viendo el texto, las tablas y los gráficos todos juntos. Nos parece natural hacerlo ahora, pero bueno, les cuento la historia de que antes no era así por una cuestión de que se utilizaban herramientas diferentes. De hecho, en más de una revista científica les pide escribir los resultados y aparte, mandarle aparte las tablas y los gráficos. En más de una revista les solicita eso. Bueno, después del ítem resultado, ¿qué viene? Viene el ítem discusión, o sea, resultados y discusión. Y luego vamos a poner un ítem más que se llama conclusiones. Bueno, la clase de hoy va a tratar justamente de resultados, de discusión y de conclusiones, en ese orden. Aparte, suelen, y esto depende de los criterios, suelen pedir un resumen, que es un resumido del trabajo, y un summary, que es la traducción del resumen en inglés. Y muchas veces también la gente acostumbra a colocar agradecimientos en las tesis o en los trabajos científicos. En las tesis, al ser un trabajo más personal, en los agradecimientos pueden ser agradecimientos por afecto. Es decir, a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mis hijos, etcétera, etcétera. Una especie de mezcla entre agradecimiento y dedicatoria, pero en una publicación científica, en los agradecimientos van solo aquellas personas o aquellas instituciones que influyeron en el trabajo, pero que no son tan importantes como para ir dentro de los autores. Entonces uno le puede agradecer a fulano de tal que hizo un gráfico, una figura, le puede agradecer a la secretaría de tanto y tanto por el subsidio, etc. Esos son los agradecimientos. Muy bien. Vamos a desglosar estos ítems que dijimos que iban a haber nuevos. Primero el ítem resultados. El ítem resultado es una descripción ordenada, detallada, y es muy práctico colocarla en el orden en que pusimos los objetivos. Cuando uno no tiene demasiada destreza para escribir resultados, se fija los objetivos y empieza a describir los objetivos, todo en el orden, describirlos en el orden, ¿sí? que planteamos los objetivos. Esto es importante, que los resultados son objetivos, pero objetivos, digamos, que quiere decir que no son subjetivos, ¿sí? Los resultados no pueden tener adjetivos calificativos, ni nosotros podemos poner subjetividad. Es solo evidencia. Es la evidencia que hemos conseguido de la manera más aséptica posible. Si la metodología está bien, si la metodología es adecuada, esa evidencia no se va a cuestionar. Es evidencia. Y en eso nos basamos los científicos. Se referencian las tablas y gráficos que pueden o no estar intercaladas en el texto, lo que le dije. Ahora, no puede haber una tabla suelta que en el texto no esté referenciada. O sea, una tabla 4 suelta en el medio sin que en el texto diga digamos, los valores medios de tal cosa, ver tabla 4. Si no dice eso, entonces no puede estar la tabla. Solo vamos a colocar tablas y gráficos que hayan sido referenciados, ¿sí? Y otra cosa es que los resultados muchas veces pueden ser subdivididos por temas. Si los objetivos son muy grandes y va a ser ordenado dividir los resultados por subtemas, entonces uno lo va ordenando de esa forma para una cuestión que el lector no se maree con tanta información. Esto es importante. Nosotros dijimos recién que son 3 ítems diferentes, que son el ítem resultados, discusión y conclusiones. Son 3. Y ya vamos a explicar mejor los otros 2 también.
pero pueden, dependiendo del uso y la costumbre, pueden ser escritos como 3 ítems independientes, pueden ser escritos como resultados y discusión y conclusiones aparte, o pueden ser escritos como resultados y discusión y conclusiones. Cualquiera de las 3 formas de escribirlo es correcto, está bien, tiene que ver con el uso, con la costumbre. A veces, si uno manda un trabajo científico en la revista, ya hay un formato determinado, uno tiene que hacerle caso, pero si ustedes están escribiendo su tesis de maestría, pueden poner cualquiera de los 3, es lo que más le da comodidad. Si ustedes me preguntan a mí me da mucha comodidad el B, que es resultado y discusión y aparte conclusiones. Pero es cómo me siento cómodo yo. Si ustedes se sienten cómodos con el A o con el C, está todo bien, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a algunos ejemplitos. Este artículo es de la revista Cardiología del 17, se llama Valor pronóstico de la sincronía miocárdica en pacientes con eso, ¿sí? Y fíjense que en resultados arrancan con tablas. La tabla 1 es una tabla que tiene que ver con una descriptiva, ¿sí? Fíjense, la tabla 1 voy a tratar de marcarla acá. La tabla 1 es una tabla que describe, ¿sí? Acá tenemos el ítem resultado. Y después vienen tabla 2, tabla 3, tabla 4, y en esa tabla hay un montón de información, ¿sí? Valores de distintas variables, acá dice mediana, acá dice percentilo, es todo descriptiva. Yo voy a colocar una tabla cuando en el texto es muy confuso escribirlo. O sea, si yo tengo que escribir en el texto todo lo que dice en esta tabla, va a ser muy confuso escribirlo. Entonces es preferible colocar una tabla y el lector tiene todo el tiempo del mundo para ver la información de la tabla. Así que las tablas son muy propicias para la comunicación escrita. No así son propicias para la comunicación oral. ¿Alguna vez fueron a un congreso o asistieron a una clase donde el docente o el expositor puso una tabla enorme en el PowerPoint? Si eso ocurre, el auditorio se aburre, empieza a mirar la tabla por todos lados, cada uno mira un número diferente, le dejamos de prestar atención al expositor, por lo tanto, la tabla es una muy buena forma de comunicar escrita, pero es muy mala forma de comunicar de manera oral. Muy bien, un ejemplo entonces de tablas que resumen la información en el ítem resultados. Si yo pudiera explicar un gráfico de una manera textual, lo explico, ¿sí? Pero estos gráficos que están acá son unos gráficos muy particulares, ¿sí? Y realmente explicar cualquiera de estos gráficos en texto es imposible. Por lo tanto, es mucho mejor colocar una figura, un gráfico. ¿Por qué? Porque el gráfico dice mucho más que lo que diría el texto. Entonces, en resultados se le colocan figuras, fíjense, figura tanto, el nombre de la figura, y se le colocan los gráficos correspondientes. Es una muy buena manera de resumir información muy compleja. Yo no les recomiendo tratar de hacer un gráfico con información poco compleja. Voy a intentar hacer un círculo acá, a ver qué puedo. Bueno, hago un círculo. Si yo tengo un círculo así y hago así, así, esto intenta hacer un gráfico de torta. Y digo que el 40% de los pacientes son varones y el 60% de los pacientes son mujeres. Hacer un gráfico de torta para decir eso es perder tiempo y espacio. Lo podría poner en una sola línea del texto y no vale la pena. Entonces siempre tengo que pedir hacer un gráfico cuando valga la pena el gráfico, cuando explique más de lo que podría explicar el texto. Lo que sucede es que por ahí tenemos poco contenido, entonces lo usamos lo usamos para llenar espacio. O sea, exactamente al revés de lo que está diciendo. Exactamente. Como dijo un profe mío, cuanto menos información tenga, más gruesa es
la línea roja que hago alrededor de lo que quiero mostrar. Exactamente. ¿Sí? Yo les digo, a ver, les doy la información de lo que debiera ser. Pero es cierto, es muy pertinente. Bueno, fíjense en este otro ejemplo, en este ejemplo que tiene que ver, digamos, con una tabla. Hay mucha información de la tabla. Fíjense que lo que les voy a decir es como que no tenemos herramienta para verlo, pero cuando veamos estadística van a ver que cada una de estas tablas son análisis diferentes, pero los autores deciden armar, acá tenemos por lo menos 3 análisis distintos. Los autores deciden armar una sola tabla con esos 3 análisis para poder resumir la información. Y los autores deciden también complementar eso con un gráfico, que obviamente este gráfico, esta publicación, yo estoy seguro que no es en papel. ¿Saben por qué? Porque cuando había publicaciones papel, ni loco los editores te hacían esto de poner colores. Las publicaciones en papel eran todos blanco, negro y gama de grises, porque imprimir en color era muy caro. Esto debe ser publicaciones que son digitales, obviamente. Muy bien. Otro trabajo que se llama alta hospitalaria el mismo día de una angioplastía, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué lo ponemos? Porque fíjense, en este trabajo tenemos una tabla que tiene que ver con criterios de exclusión de los pacientes. No sé si se alcanza a ver, esta tabla no tiene que ver con resultados en sí. Tabularon los criterios de inclusión, que es lo que nosotros sabemos que está en metodología. Los resultados arrancan acá y fíjense la cantidad de resultados resumidos en una tabla. ¿Sí? Todos estos resultados son muchos análisis diferentes. Cada una de estas líneas es un análisis distinto. Cada una de estas líneas es un análisis distinto. Y ellos hicieron un montón de análisis distintos y después lo configuraron en una sola tabla para que sea más fácil de leer. ¿Sí? Lo mismo aquí abajo en esta tabla siguiente. ¿Qué les estoy demostrando? Les estoy demostrando simplemente que hay trabajos científicos y todos los trabajos científicos hacen exactamente lo mismo en términos de la estructura metodológica. Veamos más en detalle. Miren lo que yo les decía. Lo que yo les contaba recién es que en ese trabajo hay una tabla que se llama tabla 1. Está colocada la tabla 1 y la tabla 1 dice características de la población estudiada. ¿Sí? Por ejemplo, resultados, la edad media de los pacientes es 66 años, más o menos 9, los masculinos son 100, que constituyen el 73%, y así cada uno de lo que les interesaba estudiar. Pero lo que quiero que ustedes se fijen es esto, dice resultados, de los tantos pacientes, bla, 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 las características de la población están escritas en tabla 1. Esto es lo que les decía que tiene que estar en el texto referenciada de la tabla. ¿Sí? Si no está en el texto, no puedo tener una tabla suelta. La tabla tiene que estar. Y la tabla tiene que tener un nombre, el nombre de la tabla. Tabla 1, característica de la población estudiada. Tabla 3, observación institucional y puntos finales primarios y secundarios, grupo 1 versus grupo 2. Bueno, y acá tenemos muchas variables, grupo 1, grupo 2, y esto que es una prueba, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos bioestadística. Ahora bien, miren esto. Hay un asterisco por algún lugar, acá, y que dice, los datos son expresados como mediana, valores mínimos y máximos. Quiere decir que si yo veo esto, voy a ver que acá tiene la mediana, el mínimo y el máximo. ¿Sí? A ver, si se entiende claramente lo que está adentro de la tabla, no hace falta explicarlo, pero si hay algo que pueda ser confuso, uno lo tiene que explicar para que el que lea no pueda tener dobles interpretaciones, entienda exactamente lo que ustedes hicieron. Miren esto otro. Resultados. El total se incluyeron tantos pacientes, biribiri, tabla 1, ¿sí? Uno tiene que ir a ver la tabla 1, y si no, figura 1. Y uno mira la figura 1. Esta figura tiene tantos sectores, este gráfico de tortas, se llama gráfico de tortas, gráfico de sectores, tiene tantos sectores que sería medio confuso explicar eso. Por lo tanto, la etiología de la cardiopatía decidieron
decidieron los autores ponerlo en un gráfico de torta. Entonces, no es que no puedo usar gráfico de torta, es decir, no voy a hacer un gráfico de torta cuando tengo masculino o femenino, pero si tengo muchos sectores, sí es rico hacerlo. Entonces, en resultados, haremos una descripción detallada, pero no debemos redundar en la información, ¿sí? Y esto es importante, no podemos poner, no debemos poner la misma información en el texto, en tablas y en gráficos. Porque imagínense ustedes el caso de 60% femenino, 40% masculino. Miren si yo les digo esto. Bueno, el 60% es femenino y el 40% es masculino. Y le doy una tabla que dice 60% femenino, 40% masculino. Y después le pongo un gráfico de torta que dice 60% femenino, 40% femenino. Cuando yo le digo 3 veces lo mismo, tú dices, profe, ya me lo está diciendo 3 veces. Lo mismo si eso hacemos en un texto. Si en el texto ponemos la misma información 3 veces, lo único que va a hacer es disponer mal que la lectura sea fluida, que el lector no se aburra, no decirle muchas veces lo mismo. Entonces, si ponemos una información, recuerden ustedes que el lector tiene todo el tiempo del mundo para volver a releer ese texto. Por lo tanto, una sola vez se coloca la información y ya es responsabilidad del lector que lo lea y que lo entienda. Eso con respecto al ítem resultado. Vamos al ítem discusión. ¿Qué es discutir? Esta parte me encanta. Y perdón, una pregunta o un comentario. Y no se puede poner en los resultados nada que no esté planteado en los objetivos. Absolutamente, claro. Sí, me encantó. Porque por ahí es muy común encontrar que empiezan a poner más cosas que no estaban planteadas y bueno, y eso no corresponde. No corresponde. Excepto que en algún momento digan que a ver, lo que vos decís es absolutamente cierto, o sea, no me metas gato por liebre, pero puede ocurrir que en los objetivos del proyecto uno planteó una cosa y después encontró algo más. Bueno, en metodología tenés que hacer referencia a eso, ¿sí? Pero no podés poner cosas que no fueron las metas en las cuales vos querías hacer. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Yo siempre digo lo siguiente, cuando uno plantea un proyecto, protocolo, tiene que estar seguro que va a cumplir los objetivos. No puede poner objetivos que no sepa si los va a cumplir. Ahora, cuando vos estás desarrollando el trabajo, puede ocurrir que encuentres algunas más cosas o hagas algunos análisis más que enriquecen el trabajo, pero tenés que advertirlo en metodología que hiciste eso. Tenés que advertir que, bueno, mirá, le agregué tal cosa y tal cosa. Ahora, muchas veces me pasó hace una semana o 2, que corregí un trabajo final donde le agregaron un montón de cosas que no solamente no estaban en los objetivos, no tenían nada que ver. O sea, no hacían al nudo central del trabajo. Era un trabajo que el nudo central era una técnica bioquímica. El trabajo es una técnica bioquímica, pero por más que sea una técnica bioquímica con COVID, ¿sí? con virus, no tenía sentido hacer difusión de los resultados de educación para la salud en los colegios secundarios. Eso no tiene nada que ver, son 2 cosas diferentes. Entonces, eso es lo que dice Gustavo, no metan cosas que no estuvieron en los objetivos, o sea, no quedó en el chastre. Bien, y este agregado entonces se aclara en metodología, pero no se agregan más objetivos. A ver, el tema es lo siguiente. La respuesta es no sé. ¿Por qué mi respuesta es no sé? Porque vos cuando elevás un proyecto o un protocolo, y acá estamos hablando de un trabajo a 2 pasos. El trabajo a 2 pasos es, institucionalmente, vos elevás un proyecto, la institución te aprueba ese proyecto con esos objetivos. Entonces, si tu tribunal que te evaluó el proyecto o el protocolo, vos lo podés convencer que le agregaste objetivos, yo acuerdo que se pueden agregar objetivos. Pero si vos de pecho le agregabas más cosas y tu tribunal no tenía ni idea,
Digamos, tu tribunal te evaluó para otra cosa y te dijo que te habilitaba a una cosa. Vos no podés agregarle otra cosa diferente porque, mirá, si le agregas algo que no es ético, ¿y qué hacemos con esto? Entonces es un juego con el tribunal que te evaluó para ver si los objetivos amplían un poquito o te hacen cambiar la postura. ¿Sí? ¿Se aclaró, Gustavo? Sí, en esos casos, Sí, totalmente. cuando uno hace un hallazgo, ¿no es cierto? Está desarrollando su trabajo y hace un hallazgo inesperado, digamos. Sí, pasa. ¿No? ¿Qué puede suceder, verdad? En ese caso, uno podría poner en qué parte se encontró, bueno, en metodología se encontró tal cosa, ¿no es cierto? Que no estaba planteada y que da pie a realizar un nuevo trabajo o que permite plantear otras hipótesis. Bien, eso es más una discusión, Adriana. Bien. Eso es más una discusión. Ahora, lo que dice Adriana es, yo planteé un objetivo que tiene cierta meta. Cuando desarrollé el trabajo, encontré algo que fue sorpresivo. O sea, no esperaba encontrar esto. Uno tiene dos opciones. La primera opción es incorporarlo al mismo trabajo de tesis, en metodología decir que ocurrió este rulo. Este rulo es, con estos nuevos resultados hice algo nuevo, digamos, porque eso puede ocurrir. Esa es una opción. Y la otra opción es que esto se transforme en lo que yo llamo un kiosquito. O sea, un kiosquito es, che, estos nuevos resultados que no tienen que ver con este objetivo, los dejo aparte para arrancar una nueva línea de trabajo después, cuando ya termine esto. Eso pasa mucho en ciencia. En ciencia pasa mucho que a partir de algunos hallazgos no hacen el trabajo central, sino que se empieza a escudriñar por ese lado para agarrar una nueva línea de trabajo. Eso pasa muchas veces también. Pero eso tienen que como discutirlo con el tutor de ustedes, cuál es la mejor opinión de ello, cuál es la magnitud del nuevo hallazgo, o sea, ¿es para un premio Nobel o es realmente un detalle menor? Entonces, eso tiene que ver, digamos, es una discusión interna para con ustedes y su entrenador, que es su tutor. Ok. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bien, ¿qué es discutir para ustedes? ¿Qué es discutir? Para mí es comparar nuestros resultados con lo que haya escrito en el medio y en otros lugares, sobre temas obviamente que sean similares. Pero ustedes fíjense, es correcto lo que dijo Alberto, pero fíjense que si yo no digo en este contexto la palabra discutir, normalmente tiene una carga emotiva mala la palabra discutir. Es como que discutir está mal. ¿Sí? Si yo digo, mira, discutí con el almacenero, da la sensación como sinónimo de pelea. Y uno no tiene que pensar en la palabra discutir como una pelea. ¿Sí? La palabra discutir, según la Real Academia, es un dicho de dos o más personas, se examina atenta y particularmente una materia, contender y alegar razones contra el parecer de alguien. ¿Sí? Es algo bueno discutir, en definitiva, que nosotros en nuestra vida cotidiana lo usamos de manera peyorativa, tal vez, la discusión. Pero discutir es bueno y es correcto lo que dijo Gustavo, la discusión en términos del trabajo científico, ¿sí? Significa acción y efecto de analizar o defender un punto de vista. Entonces, nuestros resultados son nuestro punto de vista y nosotros debemos discutir con respecto a los resultados de otros. ¿Sí? Y acá me gusta mucho decir esto. En la discusión, el autor cambia de postura y casi le diría de postura psicológica. ¿Por qué? Cuando ustedes revisaron la bibliografía para hacer su introducción, ¿sí? Ustedes leyeron la bibliografía, es simbólico, ya no se lee así, ya no, nadie lee libros, pero cuando ustedes leyeron la bibliografía para la introducción, la postura que ustedes tienen con respecto a la bibliografía es un tanto pasiva. Para elaborar la introducción, las personas leen, aprenden, entienden, elaboran y transcriben. O sea, en una introducción uno coloca el estado de arte de lo que la bibliografía dice en la introducción. En cambio,
para discutir hay que poseer saberes. O sea, yo no puedo discutir contra otros si no tengo argumentos. Las personas se pelean cuando discuten porque no tienen argumento, entonces van a la violencia. Pero si uno discute con argumento, la discusión tiene un vuelo intelectual interesante, ¿sí? Tener una postura de defensa de los resultados tiene que ver en términos científicos la discusión. Mis resultados los voy a contrastar con otros resultados y tengo argumento, tengo evidencia, tengo datos que son los que describían resultados. Entonces la postura con respecto a la bibliografía es una postura activa. Yo contrasto con lo que veo en la bibliografía. A fulano de tal le dio así, a mí me dio asá, a mí me dio en cambio igual que aquel otro, en cambio este otro, El vuelo intelectual de cualquier trabajo científico está en la discusión. Es donde se nota lo que yo leí, lo que yo sé de la bibliografía, del estado del arte, de lo que se sabe y de los resultados de mis colegas. Y ahora yo soy un par de los colegas que de manera activa discrepa con ellos. Bien. ¿Qué colocamos en discusión? Se examinan los resultados, de nuevo, en el orden correcto, en el orden de los objetivos, se insertan en el marco conceptual, se discuten las coherencias y contradicciones de los resultados y las discusiones de la bibliografía, ¿sí? Y vuelvo a decir, es el espacio del vuelo intelectual, donde se nota claramente que una persona no leyó suficiente bibliografía, es en la discusión. Porque la gente en la discusión, cuando no tiene mucha lectura, vuelve a repetir resultados. Y se nota claramente eso. Se repiten resultados. O se describe nuevamente la metodología. No, metodología ya me la dijiste, es metodología. Acá es otra cosa la discusión. ¿Sí? Y una cosa importante, no se puede discutir resultados que no están en el trabajo. Más de uno empieza a volar y se va, derrapa, se va por colectora y empieza a discutir cosas, pero si no tenés en el trabajo eso, ¿cómo me vas a discutir de esto si no está como resultado? ¿Sí? Ese es un problema de Smith y de Johnson, que sí tienen su resultado, pero vos acá no tenés este resultado. Entonces, ya hemos visto. Gustavo, ¿querés hablar? Sí. Y también es muy común hablar sobre cuando no se estudia causalidad, empezar a escribir esto, sí, esto debería, esto probablemente se produjo por tal, o depende de tal cuestión, y si eso no se ha estudiado, si causalidad no se ha estudiado, no lo podemos poner, a pesar de que lo pensemos, y de que por ahí tengamos alguna herramienta para decir que realmente puede estar asociado, pero nosotros no lo estudiamos a eso, entonces no se puede escribir. Correcto, así es. Entonces, ya explicamos qué íbamos a poner en resultados y qué íbamos a poner en discusión. Y ahora vienen las conclusiones. ¿Qué es concluir? Según la Real Academia, concluir es deducir algo después de haber considerado sus circunstancias. Concluir significa entonces que voy a referirme solo a aquellos resultados que tuve y a aquello que discutí. No voy a concluir a resultados que no tuve o a discusión que no hice. Deben dejarse explícitas las respuestas a las preguntas de la investigación. Se deben evitar conclusiones no apoyadas por los datos. ¿Sí? Y se deben evitar conclusiones no apoyadas por los datos. Acá un ejemplito simplemente, ¿sí? Hay un trabajo de conocimiento y manejo de la fiebre en padres de niños menores a 5 años. ¿Sí? Fiebre y padre es algo muy intuitivo. ¿Sí? Y fíjense que, no me acuerdo si está acá, en discusión dice, en nuestro estudio el total de la población correspondió a madre y el 64% tenían secundario completo más, la mitad de los encuestados fueron procedencia argentina. Esto tiene que ver con los resultados, ¿sí? Entonces, vuelve como a resumir los resultados en la discusión y agarra de los resultados del primer orden para poder comenzar a discutir, ¿sí? Habla de, se trataba de una población heterogénea, o sea, está discutiendo acerca de resultados, ¿no? La evidencia sobre los efectos beneficiosos de la fiebre moderada, etcétera, pero tiene que ver con, ¿sí? No viene al caso, digamos, estudiar la publicación porque no la conocemos, pero fíjense de qué modo va resumiendo o va cerrando los resultados que tuvieron.
los contrasta con otros estudios, con Ugarte y colaboradores, con el trabajo que está en el citado 1620, que ahora ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Miren, algo importante, no mostró diferencias entre aquellos, ¿sí? Muy bien. Fíjense, con respecto a la postura diferente en introducción que en discusión, esto que veíamos recién. Se han descrito en la literatura y persisten en la actualidad, ¿sí? Bueno, los múltiples factores relacionados con el temor injustificado de la fiebre. Se han descrito en la literatura y persisten en la actualidad. Eso dice en la introducción. Citan a Crocetti y a Purcell. ¿Sí? Fíjense en discusión. Al igual que Crocetti y colaboradores, un 86% de los padres despertaban a sus hijos para administrar el antitérmico. Fíjense la manera en que en la introducción simplemente citamos un saber y en la discusión cruzamos contra Crocetti. Y dijimos, mirá, igual que Crocetti nos pasó esto. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo de cómo es la diferencia en la postura de la escritura, en introducción y en discusión? Sí. Bien. Este es un trabajo de Hernia. En discusión habla que este beneficio no fue demostrado por el dosaje, quiere decir que no encontraron diferencias en lo que estaban poniendo a prueba en su trabajo. Y otro ejemplo más, cáncer de mama, un estudio de corte. En la discusión, fíjense lo que decíamos, se pueden hacer tanto en resultados como en discusión, como subtítulos para poder ordenar al lector si el trabajo tiene una magnitud muy, pero muy grande. Del trabajo de la fiebre, las conclusiones son: un tercio de lo encuestado aproximadamente consideró la presencia de fiebre, Fíjense, de todo un trabajo son 2, 4, 6, 8 liñitas. Esa es la conclusión total de todo el trabajo. Una vez un profe me dijo a mí, mira, si tu trabajo lo tiene que leer un político, el político que no tiene tiempo de nada, ¿qué va a leer del trabajo? La conclusión. Así que escribíla y que sea el producto final de tu trabajo, para que el que lea la conclusión ya entienda de qué se trató. Del trabajo de Erne que vimos recién, eso es la conclusión. ¿Sí? Fíjense, 2 líneas. Del trabajo de cáncer de mama que vimos, es más grande, porque el trabajo es muy grande, pero cierra con conclusiones con 3 o 4 frases. Y ahora hacemos un recreito porque sigue un rato largo más. ¿Sí? Bárbaro, ¿cuánto tiempo, profe? Ah, ¿te querés ir? Ya me quiere ir. Bueno, voy a parar la grabación. Detengo la grabación.